Hola, ¿cómo están? Ante todo, muchísimas gracias por la invitación para participar de este evento. Mi nombre es Álvaro Boyero y vamos a conversar un poco sobre la estimación de parámetros geomecánicos para proyectos geotécnicos. Los objetivos de esta presentación son hacer una introducción al comportamiento del suelo y mostrar algunas sugerencias para la estimación de parámetros geomecánicos. Para eso vamos a ver qué es el suelo, vamos a hablar un poquito sobre el comportamiento del suelo, algunas ideas básicas, veremos qué son los parámetros geomecánicos, que siempre hablamos mucho sobre los parámetros geomecánicos y muchas veces no tenemos claro qué son realmente los parámetros geomecánicos, no son nada más números que metemos en un programa o en un método. Y luego veremos un poquito con más detalle la estimación de los parámetros geomecánicos. Haremos un resumen y voy a sugerirles unas lecturas complementarias para quienes deseen profundizar un poco en el asunto. Empecemos conversando sobre qué es el suelo, ¿no? Para los ingenieros geotécnicos, el suelo es el principal material con el que trabajan y por eso es que es muy importante conocer y comprender cómo se comporta el suelo ante diferentes condiciones, ¿no? El asunto es que el suelo tiene diferentes definiciones dependiendo de quién lo defina. Es decir, que si lo define un ingeniero geotécnico, el suelo es algo, si lo define un geólogo es otra cosa, y si lo define un ingeniero agrónomo, por decir algo, es otra cosa. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería geotécnica, podemos decir que el suelo es, ante todo, un material muy complejo, y este material muy complejo tiene tres características principales. Primero, que está constituido por partículas individuales. Segundo, que la capacidad del suelo para resistir esfuerzos es generada por la resistencia al corte en los contactos entre las partículas. Y tercero, que la presión de agua reduce la resistencia al corte del suelo. Y en algunos casos la tensión superficial incrementa la resistencia del suelo por medio de lo que en algunos libros aparece como la cohesión aparente, ¿no? Es el caso típico, por ejemplo, de un castillo de arena que se mantiene en pie mientras la arena no esté saturada. Cuando viene la ola y lo moja, el castillo se cae. En ingeniería geotécnica, los suelos son separados entre suelos gruesos, como las gravas y las arenas, y los suelos finos, como los limos y las arcillas, y los ingenieros empleamos la mecánica de suelos para comprender y predecir el comportamiento mecánico de los suelos sometidos a esfuerzos transmitidos por estructuras civiles. Bien, en este material, ese material, perdón, que denominamos suelo, tiene cierto comportamiento, ¿sí? Dependiendo de su composición y de las condiciones de carga a las cuales es sometido. Y este asunto es también bastante complejo y fue estudiado ampliamente, ¿no? Y aún continúa bajo estudio, por supuesto, por numerosos investigadores, algunos de los cuales están señalados aquí en la parte superior izquierda de la lámina. Fíjense desde cuándo les puse la referencia. Obviamente hay referencias anteriores, también hay intermedias y hay algunas incluso de este mismo año, ¿no? Eh, este, una cosa importante a destacar aquí es que la textura de los suelos, especialmente para el caso de suelos gruesos, es decir, de las gravas y las arenas, tiene cierta relación con su comportamiento ingenieril, y para el caso de los suelos finos, la presencia de agua afecta de manera muy importante su respuesta ingenieril. El agua afecta la interacción entre los granos y esto puede afectar la plasticidad, que se define, digamos, de una manera simple como la capacidad del suelo para ser moldeado, y también afecta su cohesión, es decir, la habilidad del suelo para mantenerse pegado, ¿no? Eh, eh, normalmente, normalmente no, mientras que las arenas son no plásticas y no cohesivas, las arenas no son plásticas y no tienen cohesión, las arcillas son plásticas y son cohesivas. Y los limos, que son el otro tipo de suelo que existe, están situados entre las arenas y las arcillas, tienen grano fino, pero son no plásticos y no cohesivos. Ahí en la lámina vemos unas fotografías tomadas con microscopio electrónico de una muestra de suelos gruesos, que es la de aquí arriba, y la de suelos finos, que es la que vemos aquí abajo. Es evidente, ¿no? La diferencia en la forma de las partículas. En las partículas gruesas de mayor tamaño, pues predominan las fuerzas gravitacionales,
mientras que en las finas son más aplanadas, son muy activas electroquímicamente, ¿no? Y tienen una superficie específica mucho mayor. Otra cosa que es importante mencionar y es que usualmente a aquellos suelos cuyo comportamiento está fuertemente afectado por la presencia de minerales de arcilla, es decir, de coloides, de partículas de tamaños menores a 2 micras, nosotros por simplicidad la llamamos arcilla, ¿no? Sin embargo, lo que realmente deberíamos decir es que se trata de suelos que contienen suficiente cantidad de minerales de arcilla para afectar su comportamiento. ¿Por qué? Bueno, porque los suelos son siempre una mezcla de partículas, como podemos observar ahí en la gráfica de la lámina. Fíjense que ahí hay una gráfica de barras que es un análisis de la distribución de partículas que pasan por el tamiz número 200, es decir, suelos finos, que está realizado sobre 220 muestras. Si ustedes la ven, pueden observar claramente que en los casos de suelos que clasifican como arcillas, que son estos que están aquí, ¿sí? El contenido de coloides, es decir, de partículas menores a 2 micras, varía entre 20 y 60% y el resto es limo. Entonces, esta simplificación debe ser bien entendida a fin de evitar confusión en lo que tiene que ver la comprensión del comportamiento del suelo. Otro asunto importante a destacar es que, aún sin entrar en mayores detalles, ¿no? Es que el principal concepto relacionado con el comportamiento del suelo es que en general el comportamiento del suelo depende de la cantidad de partículas finas. Estas partículas finas de arcilla, menores a 2 micras en tamaño, que estén presentes en la estructura de ese suelo. Entonces, una pequeña cantidad de estas partículas finas puede tener una gran influencia en el comportamiento mecánico de los suelos gruesos. ¿Por qué? Bueno, porque los finos llenan los espacios entre las partículas más grandes, controlan la permeabilidad, por lo tanto, determinan si las condiciones de carga van a ser drenadas o no drenadas y pueden cambiar el comportamiento de esfuerzo de formación de los suelos. Adicionalmente, una porción relativamente pequeña de partículas finas puede formar puentes también entre partículas más grandes, otorgando al suelo una mayor resistencia y rigidez. Por eso es tan importante la presencia de estas partículas, conocer cuál es la cantidad de estas partículas finas menores a 2 micras que hay en la estructura del suelo. Entonces, en base a numerosas investigaciones que se desarrollaron a lo largo de los años, como les dije recién, podemos mencionar que desde el punto de vista práctico, ¿sí? Nosotros somos ingenieros y tenemos que ser prácticos, puede asumirse con un margen de error aceptable para la mayoría de los suelos que cuando la fracción fina es mayor al 20%, el suelo tendrá un comportamiento como arcilla, es decir, que su comportamiento va a estar dominado por la fracción arcillosa, y para fracciones finas menor al 20%, el suelo tendrá un comportamiento como arena, totalmente regido por la fase granular. Cuando digo fracción fina, ojo, me refiero a las partículas tamaño coloide, iguales o menores a 2 micras. Bien, en mecánica de suelos los parámetros que se emplean para los análisis no son constantes porque dependen tanto del nivel de esfuerzo que actúa y de las condiciones de drenaje como de las condiciones de drenaje particulares en cada caso estudiado. Entonces, de acuerdo a esto, en general podemos hablar de análisis a corto plazo, no drenados, y a largo plazo, también llamados drenados o efectivos. El hecho de que los análisis a realizar sean drenados o no va a depender en gran medida de la capacidad de drenaje del material, es decir, de su permeabilidad. Entonces, para el caso de suelos granulares, los cuales en general tienen una alta permeabilidad, todos los análisis a realizar van a ser en base a parámetros efectivos y prácticamente no hay distinción entre los análisis a corto y largo plazo. Por ejemplo, cuando se camina al costado de la playa puede observarse claramente que el agua digamos, alrededor del pie se desplaza muy rápidamente al pisar la arena, ¿no? Lo cual evidencia un cambio, lo cual ustedes pueden verlo por un cambio de color, ¿no? Del terreno en los alrededores de la arena que se pisa. Al retirar el pie, pues el agua regresa muy rápidamente a la posición que ocupa. Esto cualquiera que ha ido a la playa lo puede ratificar.
Es decir, que al aplicar una carga sobre un material granular saturado, el agua se desplaza casi instantáneamente y la carga pasa a ser soportada directamente por los granos del suelo, razón por lo cual pues, los parámetros en suelos friccionantes son siempre efectivos. Para los suelos cohesivos el asunto es un poco diferente debido a las características de las partículas que conforman estos suelos, como ya las vimos recién, forma laminar, amplia superficie específica, una reacción importante ante la presencia de agua. La permeabilidad es baja y por ende el drenaje se produce muy lentamente al aplicar una carga. Es por eso que para suelos cohesivos saturados la distinción entre análisis a corto y largo plazo tiene un poco más de sentido. En el caso de los análisis a corto plazo, la carga es primeramente soportada por el agua y los sólidos en su conjunto, ya que no se produce un drenaje instantáneo como en el caso de los suelos granulares, y debido a esta condición los análisis se llevan a cabo en términos de esfuerzos totales. Al pasar el tiempo, los esfuerzos generados por la carga van pasando paulatinamente del agua al esqueleto del suelo, porque el agua va drenando, ¿sí? Entonces, a largo plazo, la carga va a ser totalmente soportada por los granos del suelo y esta condición es la que corresponde a los esfuerzos efectivos. Eh, Luego de este breve, si se quiere, un repaso, ¿no? de los tipos de análisis, queda mencionar que el ingeniero es quien debe decidir, considerando las condiciones del caso estudiado, tanto actuales como futuras, qué tipo de análisis se va a realizar. Otro aspecto muy importante que vale la pena revisar es el de la no linealidad del comportamiento del suelo, ¿no? Históricamente, uno de los mayores problemas de la mecánica de suelos fue comprender la aparente diferencia entre la rigidez de los suelos medida en laboratorio respecto a la rigidez obtenida por retrocálculos, ¿no? A partir de observaciones en las estructuras existentes. Estas diferencias hoy están bastante mejor comprendidas, ¿sí? Luego, por supuesto, de una intensa actividad de investigación que aún continúa sobre el comportamiento no lineal del terreno, ¿no? Ahí pueden ver en la lámina eh, algunos de los trabajos desarrollados a lo largo de los años, algunos de los investigadores que han participado mucho en esto, ¿no? Eh, para conversar brevemente sobre el comportamiento no lineal del suelo, vamos a valernos de la figura que ustedes ven en la parte izquierda de la lámina, que fue tomada del trabajo de Atkinson del año 2000. Esta figura muestra los parámetros de esfuerzo de formación básicos para una prueba triaxial, en la parte A de la figura pues ven una muestra cilíndrica sometida a esfuerzos axiales, al esfuerzo axial sigma sub A y el radial sigma sub R, con las correspondientes deformaciones epsilon A y epsilon sub R, la axial y la radial, y al ser cargada pues se tiene una curva de esfuerzo de formación que es no lineal, como la que se muestra en la parte B de la figura. La muestra falla en el esfuerzo del desviador pico, que es el Q sub F, a una cierta deformación final, ¿sí? Que es epsilon sub F, y en la figura se define también el módulo de deformación E, el cual puede ser tangente, que es L sub T, o secante, que es L sub S. La rigidez a muy pequeñas deformaciones está definida por el módulo inicial, que es L sub 0, y los módulos ET y S varían con la deformación, como puede observarse en la parte C de la figura. ¿Sí? Este módulo secante no es lo mismo aquí que aquí, que para allá, depende de la deformación. Entonces, en la parte C, aquí en la figura, en la parte C aquí abajo de la lámina, pues tenemos tres regiones. La primera que corresponde a muy pequeñas deformaciones, en la cual el módulo tangencial es igual al módulo secante, igual al módulo inicial, que se extiende hasta una deformación epsilon sub 0. La segunda, ¿sí? En la que los módulos comienzan a decaer desde epsilon 0 hasta una deformación de alrededor del 0,1%, y la tercera que corresponde a deformaciones superiores al 0,1%, en la cual la rigidez es relativamente pequeña. Si comprender este comportamiento es muy importante porque nos dice que la rigidez del suelo no es única y que depende del estado de esfuerzos y de las deformaciones. Esto es algo que seguramente ya han escuchado antes, pero el asunto es cómo aplicamos este principio en el diseño de las cimentaciones o de las obras geotécnicas en general.
Bueno, el proceso de diseño implica completar los pasos que están señalados ahí en la parte derecha de la lámina. eh, y vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Pues se desarrolla la curva E versus epsilon, determinar el tipo de análisis a realizar, si es drenado o no drenado, y seleccionar los parámetros de resistencia y deformación, muy importante, según el nivel de esfuerzos y deformaciones esperados en el campo. Eh, para análisis geotécnicos rutinarios es necesario determinar, como les mencioné hace un rato, si el comportamiento del terreno va a ser drenado o no drenado. Entonces, esta selección, como vimos, es relativamente sencilla. Las arenas siempre van a ser efectivas o drenadas y la arcilla es un poquito más, hay que tener un poquito más de cuidado, pero también es relativamente sencillo distinguir entre si se tratará de un ensayo no drenado o de un ensayo a largo plazo drenado. Otro aspecto que es importante tomar en cuenta es determinar qué tipo de parámetros de resistencia son representativos del caso estudiado. Sería la resistencia pico, la última, es decir, la que corresponde a lo que se llama el estado crítico o la residual. Y este aspecto sí es un poquito más complicado. Entonces, primeramente vamos a prestar atención a esta figura que está acá para revisar brevemente los diferentes tipos de resistencia, por decirlo de alguna manera. En esta figura se muestra una curva de esfuerzo de formación típica, una curva de esfuerzo de formación que podría obtenerse, por ejemplo, en un ensayo de corte directo, eh, y se señalan tres sectores, ¿no? La resistencia pico, ¿sí? La que está aquí, que corresponde al punto más alto de la curva, donde se produce la falla del material, la resistencia última, que corresponde al punto luego de la falla, donde la curva se estabiliza a mayores deformaciones. Este punto corresponde al estado crítico. Fíjense que aquí la resistencia es siempre la misma, aunque aumenta la deformación. Y por último tenemos la resistencia residual, que como su nombre lo indica, es lo que queda en el material luego de la falla y que corresponde a un rango de deformaciones aún más grande, ¿no? Eh, entonces, dicho esto, vemos tres casos de análisis típicos que pueden servir para determinar qué tipos de parámetros podemos emplear en el diseño. En la figura A, que vemos en la parte inferior izquierda de la lámina, esta figura pues representa el proceso de hincado de un pilote y un deslizamiento en proceso como ejemplos de casos en los que se generan desplazamientos relativos importantes y bandas o superficies de corte bien definidas, y en estos casos, al movilizarse completamente la resistencia al terreno, debe emplearse la resistencia residual para realizar problemas sucesivos o para analizar cómo va a ser el comportamiento del suelo. La figura del centro, que está identificada con la letra B, corresponde a un deslizamiento de un suelo arcilloso, pero en este caso los movimientos son, digamos, no son suficientes para reducir la resistencia hasta la parte residual y por lo tanto la resistencia en el estado crítico es la que debe emplearse para el diseño de estos casos. Típicamente estamos hablando de taludes arcillosos en equilibrio límite muy cerca de la falla. Para el caso de talud en suelos granulares, la resistencia última y la residual son las mismas, ¿no? Y finalmente en la parte derecha vemos la figura identificada con la letra C. Esta figura representa una fundación que sufre un asentamiento RO y en estos casos la rigidez del suelo está relacionada con la resistencia pico y ambos aumentan con el esfuerzo efectivo y el OCR, ¿no? Consecuentemente, pues es la resistencia pico la que debe emplearse para el análisis de fundaciones, ¿sí? En resumen, no solamente debemos comprender si el análisis será bajo condiciones drenadas o no drenadas, sino que también debemos analizar qué tipo de resistencia será representativa del caso que estamos estudiando, la cual a su vez depende del orden de magnitud de las deformaciones que esperamos, si son bajas, si son altas, intermedias. Esto resulta fundamental para la determinación de parámetros geomecánicos de diseño. Bien, los parámetros geomecánicos, ¿no? Ya mencionamos a los parámetros geomecánicos y luego de haber dado un vistazo a algunos conceptos e ideas que relacionaba sobre el comportamiento del suelo como material, debemos comenzar por preguntarnos qué son los parámetros geomecánicos, ¿no? Como les dije al principio de la presentación. Aquí me voy a poner un poquito filosófico, pero creo que vale la pena reflexionar un poco el asunto, ¿no? Empecemos por mencionar que no existe
una definición precisa del término parámetro en geotecnia, ¿no? En general puede referirse a un valor numérico, cualquier valor numérico que sea empleado en el diseño referido a un problema relacionado con el suelo, desde un valor que represente una propiedad de una muestra de suelo, digamos, por ejemplo, el valor del límite líquido, por decir algo, hasta factores que son un poco más abstractos, sin ningún significado físico, ¿no? Como por ejemplo puede ser el OCR, que es un factor. Entonces, podemos decir que los parámetros geomecánicos pueden ser agrupados en tres niveles, como vemos en la lámina, aun cuando no exista una definición precisa en geotecnia. El primer nivel es el de parámetros geotécnicos, que es el término más universal y denota un valor que describe una propiedad del suelo o la roca de manera cuantitativa. Entonces, usualmente no se toma en cuenta la naturaleza física de este parámetro ni se evalúa su precisión o sus limitaciones. Eh, de ahí viene el peligro de usar correlaciones, ¿no? Que no sean transparentes, que no sepamos de dónde salen. El segundo nivel es el de parámetros mecánicos. Este término hace referencia exclusivamente a las características mecánicas del material, las cuales describen directamente la resistencia y la deformación del suelo. Estos parámetros son tratados como magnitudes físicas y pueden ser evaluados a partir de ensayos de campo y de laboratorio que estén apropiadamente planificados. Ejemplos típicos, digamos, de estos parámetros son los parámetros de resistencia de los módulos, ¿no? La debilidad de este enfoque es que estos parámetros son considerados como universales y únicos, como ya vimos recién, eso no es así, ¿no? Dependen de las deformaciones y de los esfuerzos que estén actuando. Y por último, el tercer nivel es el de parámetros de modelos constitutivos. Este término está asociado a los valores numéricos que identifican cuantitativamente la relación esfuerzo-deformación, que están directamente relacionados al modelo constitutivo empleado, ¿no? Entonces, no existe un significado físico aplicado a estos parámetros, son más bien coeficientes matemáticos. Un ejemplo de esto es el valor de la cohesión C en el modelo de Mohr-Coulomb. El valor de C es la intersección de la línea de falla con el eje de las ordenadas. No es la atracción-adhesión que presentan los suelos que llamamos cohesivos cuando estamos hablando del método de Mohr-Coulomb. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de esto que suena tan complicado, ¿no? Bueno, primero que lo más conveniente es que consideremos a los parámetros geomecánicos como coeficientes numéricos de un modelo constitutivo en lugar de parámetros universales con significado físico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente esta definición es la que más se aproxima a la realidad porque resultan coeficientes que dependen de la trayectoria de esfuerzos a partir de condiciones de esfuerzo iniciales en el terreno, el famoso estado casero, de los factores geológicos y de formación del suelo y del modelo constitutivo a utilizar para analizar un problema dado, porque nosotros en el día a día, cuando decimos que utilizamos tal o cual método, utilizamos un modelo constitutivo. Normalmente usamos el modelo de Mohr-Coulomb, pero podríamos utilizar otros. Y estos necesitamos unos coeficientes numéricos que me representen lo que son las características del terreno. Por eso que, como les digo, nos conviene quedarnos con el tercer nivel de la definición en lo que se refiere a los parámetros geomecánicos. ¿Sí? Bien, ya hemos visto en láminas anteriores que el suelo tiene un comportamiento no lineal. Mencionamos también que lo primero que debemos hacer es determinar la curva de variación de E versus la deformación. Y además hemos visto que en mecánica del suelo, eh, digamos, hay que tomar en cuenta qué tipos de análisis vamos a realizar. Y una cosa importante a mencionar es que, aunque suene raro, pues resulta práctico trabajar más con el módulo de corte G. Y hay una expresión que relaciona los módulos G y E que vemos en esta lámina en la parte de aquí arriba. Eh, y entonces vamos a centrar la discusión en cómo obtener ese, o cómo, en base al parámetro G, tal como lo recomienda, por ejemplo, la última versión del Eurocódigo. Entonces, vamos a ver cómo obtenemos la curva de variación de G versus la deformación por corte para luego determinar a partir de esta información el módulo E, que es el que nosotros utilizamos normalmente en los modelos, ¿no? Entonces,
Lo primero que debemos hacer es determinar el valor de G sub 0, es decir, el valor del módulo de corte G correspondiente a muy pequeñas deformaciones. La gran ventaja de que este valor puede ser determinado relativamente con cierta facilidad, tanto en campo como en laboratorio. En campo, mediante la realización de ensayos geofísicos, los más típicos son el downhole o el crosshole o el dilatómetro, por ejemplo, y en laboratorio mediante varios ensayos, siendo el más práctico y el que más correlación tiene con los valores de campo, el de los ensayos utilizando Bender Elements, que no son tan comunes en la mayoría de los laboratorios. Entonces no vamos a entrar en detalle sobre estos ensayos porque escapan al propósito de esta charla, pero pueden investigar un poco si lo desean y ver cuál es la aplicación que tienen en la geotecnia práctica, ¿no? Lo importante aquí es que el módulo de corte G puede ser determinado por medio de estos ensayos con la, este, con la expresión que ustedes ven ahí en la lámina, que está basada en la velocidad de onda de corte, ¿sí? Como alternativa y también como verificación de los valores que se obtengan en campo, puede emplearse la expresión que está propuesta en el eurocódigo, que es esta que vemos aquí abajo. Eh, esta expresión depende, como vemos ahí en la lámina, de la relación de vacíos y el esfuerzo efectivo en el terreno, datos que usualmente están disponibles en estudios geotécnicos rutinarios, y de los coeficientes K1, K2 y K3 y P y una presión de referencia que dependen del tipo de suelo y que se determinan según lo ven en la tabla en la parte inferior derecha de la lámina, ¿no? En esta tabla muestra las investigaciones en las cuales se sustentan los valores recomendados en el eurocódigo para estos coeficientes. Entonces, esto es para obtener G sub 0. Una vez estimado G sub 0, debemos desarrollar la parte de la curva que corresponde a deformaciones pequeñas. En campo, la curva de variación de G puede ser obtenida mediante la realización de algunos de los ensayos mencionados ahí en la lámina, la prueba de plato, el dilatómetro, el presiómetro, eh, son los más típicos, mientras que en laboratorio tenemos el ensayo edométrico, el de corte directo simple, el triaxial o el triaxial cíclico o el de columna resonante. Nuevamente no vamos a entrar en detalle aquí sobre estos ensayos, pero pueden investigar sobre los mismos si lo desean. Y como alternativa a los ensayos, al igual que para estimar G sub 0, pueden emplear la expresión que está propuesta por el eurocódigo. Esta expresión depende, como vemos en la lámina, de la deformación por corte, a partir de la cual G comienza a disminuir, y el parámetro M, que depende del tipo de suelo y que se determina según se muestra en la tabla. Esta tabla muestra las investigaciones también en las cuales se basan los valores recomendados. En esta lámina se ve un resumen de lo relativo a la curva de variación del módulo de deformación G contra la deformación por corte e indirectamente de la curva E contra la deformación axial. Si se observa que el comportamiento no lineal del suelo, ¿sí? Aquí hay un comportamiento que no es una línea recta, es un comportamiento no lineal, y además se resumen algunos rangos típicos de deformaciones para ensayos de laboratorio y algunas estructuras de acuerdo a un trabajo presentado por Meyer allá por 1993. Además, ustedes en la figura pueden destacar la deformación del 0,1%, que es un valor típico de deformación en campo para varias estructuras, que corresponde a un movimiento de 10 milímetros en un estrato de 10 metros de espesor. Generalmente las deformaciones en el terreno van a variar, van a sufrir una variación desde cero, en estratos muy profundos alejados de la estructura, a valores relativamente grandes en el área de influencia de la estructura y en el contacto suelo-fundación van a ser aún mayores, ¿no? Pero el promedio es del 0,1% para fundaciones. Entonces, esta lámina es muy útil, ¿no?, para estimar los rangos de deformaciones para las cuales se determinará el módulo, dependiendo de la estructura que se analice. Y además nos permite observar de un vistazo cómo podríamos determinar el módulo, ya sea a través de ensayos de campo o de laboratorio. Es muy importante esto del módulo porque, volviendo a lo que mencioné hace un rato, el comportamiento del suelo depende de las deformaciones. Entonces, esta gráfica es fundamental. ¿Qué significa esto del 0,1%? Bueno, que si quisiéramos analizar, por ejemplo, una fundación superficial,
pues esta va muy bien. Si quisiéramos analizar pilotes simples también, pero pilotes en grupo ya necesitamos deformaciones más grandes. O túneles, un rango mayor de deformación para un grupo de pilotos, perdón, de formaciones más pequeñas. Para los rangos para muros también son diferentes. Y fíjense que para terraplenes sobre suelos blandos, los rangos de deformaciones enormes que tenemos. Entonces es importante comprender aquí porque dependiendo de dónde estemos parados, diferente va a ser el valor de G sub 0 que tengamos y por lo tanto diferente va a ser el valor de G que vamos a obtener también y por lo tanto diferente valor del módulo de deformación E y por lo tanto diferentes deformaciones de nuestra estructura. Pasemos ahora a los parámetros de resistencia que, como ya he comentado, pueden corresponder a la resistencia pico, al estado crítico o al estado residual. En la tabla que ustedes ven ahí en la lámina se enumeran los ensayos de laboratorio con los que pueden obtenerse estos parámetros. En la tabla se muestran también las normas ISO que las rigen porque fue tomada del Eurocódigo, pero ustedes también pueden buscar la norma ASTM o la norma que esté vigente en Venezuela, la norma Covenin. Pero en Venezuela normalmente utilizamos la STM, ¿no?, como referencia. Entonces, como pueden ver, es fundamental analizar cuál será el comportamiento esperado del terreno en cada problema particular que se analice, porque de ello depende establecer la manera en que se van a desarrollar los ensayos de laboratorio. Y además hay que recordar que es muy costoso tomar una muestra del terreno y que usualmente se dispone de una cantidad limitada de material para los ensayos, por lo que hay que aprovecharlos de la mejor manera posible. Veamos, en la geotecnia práctica es común complementar, no reemplazar, siempre deben realizarse ensayos de laboratorio, los resultados de los ensayos de laboratorio, es decir, eh, eh, se complementa esta información con valores obtenidos de correlaciones. Y las correlaciones además pueden servir para tener una idea de los valores obtenidos, si los valores obtenidos en laboratorio son lógicos o no, tener un orden de magnitud. En la lámina les presento algunas expresiones que pueden emplear para estimar los parámetros de resistencia efectivos, pico, de arcillas normalmente consolidadas y sobreconsolidadas y de suelos gruesos con una fracción fina de partículas de 2 micras menores al 20%. Hay muchas disponibles de este tipo de expresiones, ¿no? Pero yo les presento aquí estas que son las que recomienda el Eurocódigo por tres razones fundamentales. Primero, porque fueron obtenidas de trabajos publicados. Ahí en la lámina se señalan los autores y la fecha de su publicación y por ende deben haber sido auditadas y revisadas. La segunda razón es que están basadas en datos comúnmente disponibles en estudios geotécnicos de rutina, bien definidos y acotados. Y la tercera razón es que presentan el error estándar, ¿no? Lo cual nos da una idea de la dispersión y la confiabilidad de los valores que estimamos a través de estas expresiones. Es muy importante ser cuidadoso con las correlaciones que empleemos en nuestros trabajos porque si ustedes buscan en internet, por ejemplo, pueden encontrar muchas, pero no todas cumplen con los tres requisitos que les mencioné. Por supuesto, está de más que mencione que los ensayos de campo y laboratorio deben estar ejecutados de acuerdo a la normativa vigente para que los valores obtenidos a partir de estas correlaciones sean también válidos, ¿no? Pero es muy importante que las correlaciones que utilizamos tengan estos tres valores. Aquí les dejo unas que corresponden a los parámetros pico de arcillas normalmente consolidadas, sobreconsolidadas y para suelos gruesos. Ahora vemos los parámetros no drenados, ¿no? Algunas expresiones que pueden emplearse para estimar los parámetros de resistencia no drenada pico en arcilla, con suelos o con suelos que tengan fracciones finas por encima del 20%, donde ya predomina el comportamiento basado en la presencia de arcilla. Estas correlaciones también están recomendadas por el Eurocódigo, que cumplen, por lo tanto, con las tres premisas que les mencioné en la lámina anterior. Nuevamente resalto que los ensayos de campo y de laboratorio deben ser realizados de acuerdo a la norma. Fíjense que la primera, está basada en el índice plástico, entonces hay que hacer muy bien los límites.
Esta está basada en el ensayo CPT, por lo tanto el ensayo CPT tiene que estar realizado de acuerdo a la norma, y está en el ensayo SPT, que es el que más usamos en la práctica, ¿no? Y por lo tanto hay que hacerlo bien de acuerdo a lo que dice la norma ASTM. Eh, Aquí les presento otras correlaciones más antiguas, ¿no? Para estimar la resistencia de corte pico no drenada para arcillas. Vemos que aun cuando fueron desarrolladas por reconocidas figuras de la mecánica de suelos, como son Skempton y Ladd, estas correlaciones no están acotadas ni presentan datos sobre la desviación o si existe alguna restricción particular para emplearlas. Son muy útiles en la práctica porque nada más se requiere conocer el índice plástico y el esfuerzo efectivo vertical, pero hubiera sido muy bueno que Skempton y Ladd nos dieran más información sobre la estadística y sobre cómo acotar estas expresiones, ¿no? Pero bueno, se las pongo porque también existen. Y seguramente algunos de ustedes la conozcan, pero se pueden utilizar, por supuesto. No vamos a poner en duda Skempton o Ladd, pero no tenemos la misma confiabilidad, digamos, que tenemos en las anteriores. En esta lámina les presento una correlación propuesta por Skempton también, que estudió mucho la parte de la resistencia residual de las arcillas. Y bueno, esta correlación tiene la fortaleza que está basada en dos cosas, ¿no? Primero, la cantidad de partículas arcillosas que tiene el terreno, lo que nosotros llamamos FF en láminas anteriores, y que aquí se denota como CF, de Clay Fraction, pero son las partículas menores a 2 micras. Y segundo, pues los retrocálculos de casos instrumentados en campo. Un recordatorio es que la resistencia residual es igual a la resistencia última para el caso de las arenas, ¿no? Pero esta para el caso de la resistencia residual de arcillas está muy buena y es muy útil en la práctica. Bien, vamos a ver ahora cuáles son los pasos lógicos a seguir cuando se analiza un problema geotécnico aplicando lo que hemos visto sobre la determinación de parámetros geomecánicos considerando el comportamiento del terreno. En la lámina vemos una lista de estos pasos lógicos a seguir, ¿no? Primero, es imprescindible conocer la estructura, las cargas, las dimensiones, el tipo de estructura. Esto puede resultar lógico, pero créanme que es importante. Muchas veces se hacen estudios de suelos para cosas que no se conocen bien. Segundo, hay que estimar el valor de K sub 0 del coeficiente de reposo. Tercero, calcular la distribución de esfuerzos verticales y horizontales. Para los horizontales se utiliza el valor de K sub 0. Calcular luego, el número 4, el incremento de esfuerzos debido a la carga proveniente de la estructura en varios puntos del terreno. 5, debemos establecer las características del análisis a realizar, si va a ser drenado o no drenado, y los parámetros de resistencia a utilizar, si van a ser los parámetros pico, estado crítico o residual. Luego debemos determinar los parámetros de resistencia a partir del laboratorio y con correlaciones. Posteriormente, con el número 7 es analizar la trayectoria de esfuerzos de puntos característicos debajo de la fundación. El número 8 es determinar los parámetros elásticos, ¿sí?, necesarios para la estimación de asentamientos a través del laboratorio, de correlaciones o de ensayos in situ o de todos juntos. Y por último, analizar la falla por corte y el asentamiento esperado. Estos pasos son válidos para cualquier problema geotécnico y tienen como finalidad realmente comprender el problema que estamos analizando. Si nosotros no comprendemos lo que estamos analizando, difícilmente vamos a poder analizarlo bien, difícilmente vamos a poder establecer unos parámetros geomecánicos apropiados, difícilmente vamos a poder entender lo que es el comportamiento no lineal del suelo y seguramente hagamos o diseños con mucho riesgo o nos vayamos al otro extremo y hagamos diseños excesivamente conservadores, lo cual afecta de manera directa la parte económica del proyecto. Bueno, un pequeño resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado. Primero, hemos dicho que el suelo es un material muy complejo que tiene tres características fundamentales. Primero, que está constituido por partículas individuales que resisten los esfuerzos por la resistencia al corte entre esas partículas y que la presión de agua reduce la resistencia al corte
y que en algunos casos contribuye con resistencia aparente en suelos parcialmente saturados. Hemos visto también que el suelo es una mezcla de partículas de diferentes tamaños y que la fracción fina coloidal, las de partículas menores a 2 micras, determina el comportamiento del suelo. Si esta fracción coloidal es menor al 20%, el comportamiento será como una arena, como un suelo grueso, y si es mayor al 20% será como una arcilla. La velocidad de disipación de la presión de poros debido a la acción de una carga externa determina si el comportamiento del suelo va a ser drenado o no drenado. También vimos que el suelo presenta un comportamiento no lineal, por lo que sus propiedades van a depender del estado de esfuerzos y deformaciones, que es variable. Eh, Hemos visto también que es importante establecer si los análisis a realizar se van a llevar a cabo considerando parámetros de resistencia pico, de estado crítico o parámetros residuales, dependiendo de lo que estemos analizando. Y vimos también que es conveniente considerar los parámetros geotécnicos como coeficientes numéricos a emplear en un modelo constitutivo determinado que dependen de la trayectoria de esfuerzos y del proceso de formación del suelo. También hemos hablado sobre la conveniencia de estimar el módulo de deformación E en base a la curva del módulo de corte contra la deformación por corte, que puede ser determinada en base, por ejemplo, a lo establecido en el Eurocódigo. Eh, También vimos las correlaciones a emplear como complemento a los ensayos de laboratorio, que deben estar claramente definidas y acotadas, y por eso se recomienda emplear las que figuran en el Eurocódigo, que son las que yo les puse ahí. Hay muchas más, hay otras que son igualmente buenas. A mí me gustan estas porque la verdad que en el Eurocódigo es el único sitio donde las vi que están acotadas y que tienen esas tres características de las que hemos hablado hace un momento. Esta gráfica es muy importante, ¿no? Porque puede servir como guía, una guía muy útil para determinar qué ensayos realizar, tanto en campo como en laboratorio, para determinar las características, esfuerzo, deformación de los problemas, y también puede emplearse para estimar el valor de las deformaciones esperadas en problemas geotécnicos típicos, que este es un dato fundamental para estimar G y E. Acuérdense de este dato. Digamos, a partir de mediciones y investigaciones realizadas, para fundaciones superficiales se ha encontrado que típicamente la deformación del terreno es del 0,1%, es decir, unos 10 milímetros en un estrato compresible de 10 metros. Son bajas las deformaciones realmente. Normalmente los valores que nosotros utilizamos del módulo de deformación en la práctica son mucho correspondientes a deformaciones mucho mayores y por lo tanto normalmente sobrediseñamos. eh, es algo en lo que no vamos a entrar en detalle en esta presentación, pero es para que lo tomen en cuenta y lo tengan por ahí en mente. Por último, les dejo aquí una lista de lecturas complementarias para que la revisen y puedan ahondar un poco en este tema tan apasionante e imprescindible, diría yo, para la geotecnia práctica. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahí les dejo mis señas, mis correos, mi teléfono. Eh, Aquí les dejo la información sobre Geo, que es un blog que tengo en el que pueden encontrar artículos que quizá les resulten interesantes sobre varios temas relacionados con ingeniería geotécnica. Y les dejo mi teléfono actual. Actualmente no estoy en Venezuela, estoy desarrollando un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero bueno, ahí están mis contactos. Muchísimas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, pues con gusto trataré de contestarla lo mejor posible.